Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes, para todos nosotros. Hoy miércoles 15 de abril, ¿no? 15 de abril, la mitad del mes cuarto. Y bueno, siempre preguntándoles, ¿y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están sus deseos, sus intenciones, sus anhelos? El equilibrio que se tiene que tener, ya hemos compartido esto, ¿no? De que es fundamental pedir lo de aquí y pedir lo de allá, para el alma y el espíritu y para el cuerpo, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, no va a valer la pena. Ya bastante hipnosis tenemos creyendo de que nuestras necesidades fundamentales son solo materiales. Y eso no es así. Eso no es así. Entender de que todo lo que es etéreo, ¿no? Todo lo que es invisible, lo que es lo que no podemos ver, de ahí es donde proviene toda la materia. Nos hemos materializado tanto. Ayer estuvimos hablando de los dos hemisferios, del izquierdo y del derecho, acerca de nuestro cerebro, ¿no? Y a mí me parece de que hemos tocado partes sensibles, no exactamente de que cuídate de la enfermedad o que las reacciones químicas negativas te van a enfermar, no. Estamos estudiando, ¿para qué? Para no cometer el error, nada más. ¿Por qué? Porque todos somos, querrámoslo o no, todos somos como ovejitas que seguimos un ritmo y seguimos al de adelante, y el de adelante sigue al de adelante, y el de adelante sigue adelante. Entonces nosotros repetimos lo que los demás dicen, y ellos también repiten lo que otras personas dicen. Entonces ya hemos perdido esos valores del criterio interior completamente individual, ¿no? A eso se le llama el inconsciente colectivo. Miren lo que está pasando ahora en nuestra política, ¿no? Hace rato que eso no es normal. Y que ahora nuevamente vamos a tener presidente raro, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué el Perú se merece eso? Porque, ¿no? Hay un dicho que es todo país se merece las autoridades que tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros permitimos, es lo que nosotros somos. Y ya con esto yo no quiero insubordinación, no estoy diciendo vamos a salir a las calles, ni nada por el estilo, no. Sino, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de peruanos? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza? Nos estamos preparando. Este no es un programa político, ustedes ya saben. Acá yo no tengo ningún tipo de tendencia. Toda la vida yo he dicho de que incluso los maestros dicen, dentro de todos los errores que tienen la democracia, es mucho mejor que el socialismo o el comunismo. Los mismos maestros lo dicen, y yo en ese sentido sí puedo repetir lo mismo, porque yo soy una persona democrática, ¿no? Que lo que quiere la mayoría que eso sea, pero no con fraudes ni con cosas que siempre suceden en nuestro país. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué es que nosotros nos manejamos así, de esta manera? Porque lo que debería de ser una conciencia colectiva es inconsciencia, o sea, es pura mente cabalgada por esas partes
nefastas de nosotros mismos. Ya, ¿ustedes se acuerdan cómo, bueno, yo cuando era niño, yo me acuerdo pues que la gente se compraba casas, compraba terrenos y compraba chacras, y de ahí se urbanizaban y se ganaba plata y así. Ahora ya eso ya pasó de moda. Antes una persona que tenía una tienda, una persona que tenía una tiendita, así nomás, podía comprarse su casa. La economía de antes era así, ¿no? Y mi abuelito, el del triste jardín, mi abuelito era obrero y se compró un terreno en el Rímac y construyó una casa de 3 pisos, obrerito. Ahí él era vigilante de la Bacus, ¿no? Y se compró su casita así, y él era de las personas que le gustaba pues que las fiestas anteriormente eran pues de 3 días, 5 días, el cumpleaños se festejaba de esa manera, era muy normal en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿de dónde es que esas cosas comenzaron a cambiar? ¿No? Porque no había pues no había lo que hay ahora, ¿no? Que es en la muerte hay una degeneración, te piden cupos, los jóvenes de ahora no quieren trabajar, y la delincuencia ha crecido excesivamente, y después eso se ha trasladado a la política, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pero ese cambio, ¿a qué se debe? ¿Por qué poco a poco, no? Se supone de que este mundo es para evolucionar. ¿Y por qué más bien en vez de evolucionar estamos degenerándonos? Hay que entender una cosa que es bien, que siempre decimos, ¿no? Hablamos nosotros de las reacciones químicas, y esas reacciones químicas vienen por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Y quién te da todo eso? Te lo da el estrés. ¿Y cómo era antes? Antes la gente no vivía con el estrés. Y uno dice, pero Guillermo, pero es que antes la situación económica éramos menos. Sí, en parte sí. Pero ¿cómo es que la bola de nieve fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y hasta que hemos llegado a este punto del estrés, ¿no? De que porque todo el mundo tiene que trabajar y tiene que vivir acelerado para poder tener dinero. Y la cosa era que antes la gente no era así. La gente no vivía de una manera más pausada, más tranquila. Ahora no, ahora el que no corre vuela. Y esa aceleración mental es la que nos está causando la degeneración. Antes la gente vivía, ¿qué te digo? Vivía haciendo meditaciones. Antes la gente tenía pirámides de cobre, pirámides de madera. ¿Eso no te lo han contado? Sí, tenían. O sea, ¿qué significaba eso? Que había una intención espiritual, que ahora ya hay que rogar para que tú creas en Dios. Entonces, es una situación totalmente distinta y diferente. Antes la gente entendía lo que era la meditación porque se vivía en pausa. Y eso tú, por ejemplo, tú te vas a la provincia, ¿no? Tú te vas yo cada que me voy por ahí, pues por la selva y todo, hay veces de que me doy cuenta que yo de alguna manera vivo estresado. A pesar de que yo vivo en pausa, o según yo vivo en pausa, pero ¿por qué? Porque no creen, yo soy un devoto de la puntualidad. En cambio, las personas que conozco por allá son buena gente, son magníficas personas y todo, ¿no? Pero no le dan valor al tiempo. Les dices a las 3 en punto, aparecen a las 3:30, y como si no pasara nada. Entonces, de todas maneras hay esta cuestión del tiempo que yo ya les he prometido ayer, que voy a ponerlo bonito, pero es que es un tema tan profundo, pero tan profundo, es como descifrar la Biblia, hablar del tiempo, para que nos sirva, pues no es una cuestión de
de agarrar y hablar del tiempo de una manera descriptiva. No, no, no. Ustedes saben cómo hacemos nuestro programa. Para que lo apliques y lo entiendas y hagas con eso lo que tienes que hacer. Entonces esto del factor tiempo, que no es otra cosa más que, en mi concepto, no es otra cosa más que la recurrencia, por eso es de que uno puede saber qué es lo que puede pasar mañana, esto es lo que nos tiene de cabeza. Y ya hemos empezado diciendo pues que ahora con esto del estrés se obliga, y esa es la verdad, se obliga a la mujer a trabajar también. Y el hombre se ha vuelto perezoso, manganzón, ¿no? Y entonces nos dicen que ahora los tiempos son así, pues el hombre y la mujer tienen que trabajar. Nos hemos agringado. ¿Y qué es lo que sucede si es que no hay mamá? Porque el papá definitivamente tiene que estar en la calle pues buscándose los frijoles. Pero ¿y si no hay mamá en la casa? O hay madre soltera, porque ya ese tipo de amor que existía antes ya no existe, o son raros. Entonces el hijo crece solo, o crece con la abuela, que no es, o crece con la chacha, que no es, pero crece con alguien que lo cuida, sí, pero otra cosa es que te cuide tu mamá con amor, y es diferente, es totalmente distinto. Esa falencia, esa distancia socialmente, porque la mujer es fundamental. A mí no me vengan con ese número, con ese cuento de que que la mujer tiene que trabajar y que qué aburrido, qué aburrido que en tu casa nomás tienes que estar. ¿Cómo va a ser aburrido? Es la parte fundamental de la sociedad, la mujer, la madre. Es una parte, la sociedad vive bien o debería de vivir bien gracias al trabajo de la madre, que es ama de casa. Ahora se burlan, hemos llegado hasta ese punto tan absurdo, tan ridículo, de burlarse de las amas de casa cuando es un trabajo invaluable, no tiene paga, no tiene sueldo, no tiene una cantidad específica. La mujer que se encarga de la casa eso trae orden. Ese orden hace de que el país sea fructífero. Nosotros ya no vemos eso ya. Ya nosotros ya, esas cosas se nos escapan. Hasta las mujeres, yo te digo que eso de que aburrido que estés en la casa, eso lo dicen las mismas mujeres. Yo lo he escuchado, no una vez, montones de veces. Ay, que es ama de casa nomás. No, y es un baluarte. Ya, eso se tenía antes. La mujer se quedaba en la casa cuidando los hijos, alimentándolos, dándole amor, dándole cariño. Y entonces los hijos, ¿cómo salían? Salían normales, pues. Después que cuando ya, claro que cada uno con su palomillada, como debe de ser, porque todos somos así, ¿no? Inquietos. Pero ¿qué? Bien derechitos. En ese tiempo la gente saludaba, señor, buenos días, señor, buenas tardes. No lo conocías. Eso es lo bueno que todavía sostiene un poco las provincias, al menos en la selva. Señor, buenos días, señor, buenas tardes. Es una alegría profunda, en realidad, para la gente que sabe apreciar la felicidad. Es una alegría profunda. En cambio acá, ves, en Lima cómo es, la cosa es completamente distinta y diferente. Entonces, no es que nosotros tengamos que estar en el tiempo de la carreta, eso no. Nosotros podemos ayudarnos de ese progreso tecnológico, pero a la vez seguir siendo esa parte hermosa, bella, bonita, que nos hace humanos, no que nos conviertan en robots. Ese es el estrés. El estrés es que hace que nosotros sigamos siendo unos robots y no nos demos cuenta. Ese es un estado de hipnosis y ese es el inconsciente colectivo. Entonces esas cositas uno tiene que ir dándose cuenta. ¿Por qué tengo que hablarte de este tipo de cosas? Porque ustedes saben, yo lo que quiero es que ustedes entiendan y valoren lo que es la abundancia. La abundancia es nuestra forma de vida natural y muy normal. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que la gente no lo logra ver. Y cree que la vida comienza cuando abre los ojos por la mañana y tiene que irse a trabajar. Y entonces el trabajo ya no es lo que le gusta, sino de que el trabajo es lo que se te obliga a hacer porque no tienes plata.
Y ese no tienes plata, esa escasez, no es nuestra forma natural de vida. No lo es. Quítate esa cosa de la cabeza. Eso no es así. Yo me acuerdo que en mi época de inicio, porque yo ya cuánto te he contado, cuánto les he contado yo a ustedes que yo, antes de tener este conocimiento, cómo era, yo comía pan con plátano, con un sol. Y porque Dios es grande. Y después ya lo descubrí y todo, pero así inicio, obrerito y todo lo demás. O cuando estaba con mis amigos y nos íbamos pues a salud, a todo eso, cuando yo ya estaba ya más o menos en un nivel, yo les decía a ellos y ellos se paraban aburriendo. Yo no sé ustedes, pero Dios tiene algo grande para mí. ¡Salud! O sea, había algo en mi alma, había algo en mi tiempo que yo te digo desde ahorita, que es la recurrencia, que es lo de la existencia pasada. Es un grave problema para nosotros la memoria, porque nosotros andamos creyendo de que esta vida hay que bailarla, hay que gozarla, hay que disfrutarla, porque vida hay una sola, que nadie te va a quitar lo comido, ni lo bebido, ni lo bailado. Y eso es mentira, porque hay una ley de la herencia. Y eso es mentira, ¿y por qué yo no me acuerdo? ¿No te acuerdas? Porque cada vez estás más materializado, por eso no te acuerdas. Porque cada día, ayer estuvimos hablando del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y les dije, se juntan los dos hemisferios. Cuando se juntan los dos hemisferios, ya eres el dueño de la abundancia. Pero lo tenemos, sí, lo tenemos, pero por ejemplo el zurdo explota el lado derecho y el diestro explota el lado izquierdo, es al revés. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El hemisferio izquierdo del cerebro te hace racional, te hace lógico, te hace material, te hace analítico, te hace matemático, ¿ya? Y el que es el del hemisferio izquierdo, ya te he dicho que como es al revés, ese es diestro, que es la gran mayoría de la gente. Y en cambio los que los que tienen más desarrollado el hemisferio derecho son interpretativos de las imágenes, desarrollan más la intuición, destacan en el arte, en las letras, son observadores, tienen la imaginación despierta. Entonces uno dice, entonces los zurdos son más inteligentes. No, señor, tú, yo y todo el mundo, todos somos iguales en el sentido de que tenemos los dos hemisferios, sino que nos apapachamos más para un lado que para el otro lado. Y nos acostumbramos a eso y no queremos ningún cambio. Y ya te he dicho, las dos se tienen que unificar porque los dos son poderosos. Uno es analítico y es el que tiene que ver con la plata, con el carro, con la casa, con la comida de los chicos y todo lo demás. Y el otro es el que visualiza, el que ve el futuro, el interpretativo, el que sabe qué es lo que puede, qué es lo mejor para la familia, para los demás, eso. Esas dos, entonces por eso dicen el zurdo es más inteligente. No, el zurdo está desarrollando otra parte de su hemisferio nada más y se apoya en eso, nada más. Entonces, acá ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo vamos a trabajar. Esa es la parte que a nosotros nos falta. Porque nosotros abrimos los ojos y creemos que lo de afuera así es. Ahora que viene este presidente rojo, porque te acordarás de mí, nuevamente, la misma historia que la vez pasada. Eso se lo dije a mi señora, se lo canté antes de las elecciones. Y todavía se lo dije en el 90%, ahí van a comenzar los cambios. Y de aquí a 2 meses que van a saber quién va a salir a presidente. Bueno, pero eso no nos debería de interesar a nosotros, sino que yo te lo digo, te lo cuento porque sé lo que es el tiempo, porque sabemos todos nosotros cómo, porque ya hemos estudiado las recurrencias. ¿Y por qué las recurrencias no se mejoran? Porque nosotros no mejoramos. Y ahí lo tenemos. Porque nosotros no mejoramos. Entonces es el problema que los sinvergüenzas, que el Jurado Nacional de Elecciones, que la OMP. No, señor. Acá nosotros aprendemos otras cosas.
que hay culpa, que sí hay culpa, pero ese no es nuestro tema porque nosotros no somos políticos. Nuestro tema es, ¿quién tiene la culpa? Tú. ¿Quién tiene la culpa? Yo. ¿Por qué? Porque alimentamos ese inconsciente colectivo que hace que las cosas no sean normales. Nosotros lo alimentamos, nosotros somos cómplices. Acá nadie va a salir a quejarse al Jurado Nacional de Justicia o a la OMPE o a que no, que este así o que el otro así. Yo no doy nombres ni nada, nada. Porque eso no nos debe de interesar. A lo que a nosotros nos debe interesar, estos resultados, ¿por qué vienen? Porque yo tengo la culpa. ¿En dónde está mi culpa? Voy a comenzar a hacer mi meditación, voy a hacer cambios, porque si nosotros fuéramos, este inconsciente colectivo fuera superior, nosotros no nos mereceríamos eso y nos mereceríamos otra cosa. Así se ve la vida. Yo cuántas veces les he dicho, oye, el clima está bien malo, sí, ¿por qué? Porque hay el HARP, que son ahí, que ahora ya lo tienen los chinos, los rusos y todo, pero los que comenzaron fueron los angelitos, los americanos, y que con eso comienzan a cambiar pues los climas. Y este clima loco no es que sea tan loco, es porque ellos lo movilizan de acuerdo a sus necesidades y a sus conveniencias. Ya, eso es lo que la gente no quiere entender. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he insistido, los climas vienen por la forma de pensar de la gente que lo habita. O sea que las lluvias es por claro, o sea que los ingleses, que la neblina y que eso, no es el clima el que cambia a la gente, no, es la gente la que cambia el clima. ¿Por qué? Porque nosotros somos poderosos. ¿Y de dónde está nuestro poder? En las reacciones químicas que son las que hacen que nuestra aura brille o sea opaca. Eso nunca lo vas a escuchar en un doctor te va a decir, oye, qué loco te ha dicho eso. Pero eso es nuestra verdad. La verdad es al ver re. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Hemos hablado ayer de lo que es nuestro sistema linfático. Hemos hablado de lo que es nuestro sistema sanguíneo y la gran importancia, porque los maestros le dan mucha importancia ahora a nuestra parte parasimpática. Yo lo he leído, yo lo he escuchado. La parte parasimpática, que es la que te lleva pues a la activación, porque tenemos la parte simpática y la parte parasimpática, la que es la que te activa tu sistema nervioso. Por eso es que les he estado yo hablando de ese producto que hasta el momento yo sé que es neuroleucemia. Lo estoy usando, mi señora lo está usando, ¿no? Pero que definitivamente tiene que ver con nuestra columna vertebral y tiene que ver con nuestro cerebro. Por eso es que yo a eso le he estado dando un aditivo que viene a hacer los colágenos. Por eso es que ayer te hablé de la megadosis de vitamina C, el Cancur o el ¿cómo se llama? El Green Mix. Entonces, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto si estamos hablando de abundancia? Para que tú puedas encajar dentro de ese equilibrio material y espiritual. Para que tú puedas entender que por qué es que dicen que nosotros somos bioelectromagnéticos. Nosotros hasta ahora no entendemos muy bien lo de bio, menos lo de electromagnético. Y ahí ese electromagnético tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestras emociones. Y cuando tú deseas algo, si tú vibras demasiado bajo o tienes reacciones químicas muy depresivas, muy bajas, o tienes, por ejemplo, cólera, rabia muy seguido, entonces eso va a crear una reacción dentro de tu organismo que no te conviene. ¿Ves? Que no te conviene. Y entonces todo eso es energía. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? El cerebro tiene, por decirte, como tenemos los 5 centros, en realidad son 7, pero lo que nos interesa, 5 centros, el 20% de esa energía mental se va con el estrés. Y entonces si tú tienes que dirigir tu energía mental para crear algo junto con la emoción que viene a ser el estómago o los intestinos, o junto con el sentimiento que viene a ser el corazón, que también tienen su propia energía, entonces ¿qué es lo que sucede si tú andas en modo estrés?
en modo parasimpático. ¿Ah? ¿Qué es lo que en modo adrenalina? ¿Qué es lo que va a pasar? Te comienzas a destruir tu cuerpo, uno, y lo más triste de la historia es que no tienes la fuerza suficiente para crear las condiciones. ¿Te das cuenta por qué? Porque se gasta ese 20% y ya te dije, de la mente, de tu parte mental, se gasta. Por eso que va a ser muy importante para mí, para todo. Yo lo estoy probando ahorita, mientras que sale la licencia. Yo lo estoy probando ahorita. Y estoy fantástico, me siento bien, ¿no? Una cosa es hablarlo y otra cosa es que tú lo tengas en tu poder y que tú lo uses. Entonces, esa parte para mí es fundamental. Que uno tiene que tener un control. Ya te hablé de la gran importancia del Ultra C alcalino. Yo he encontrado muchos cambios a mucha gente que es muy estresada, que es muy eléctrica, muy buena gente, estudiosos, espirituales, hacen cosas hermosas y bellas, pero al ser eléctricos no te ayuda en nada. Y ahí estamos con nuestra parte parasimpática activa. Eso es estrés. Y entonces tú me vas a decir una persona espiritual estresada. Créeme, existe. De repente tú estás en ese rango también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consumes el Ultra C alcalino. A ti te haría mal el ácido. Consumes el alcalino y ¿qué pasa? Te equilibra. Sigue siendo tú. No es que te adormites, no es que te dé sueño, no es que nada. En ese sentido nada cambia. Pero sin que esas reacciones químicas que te da van a ser diferentes para ti. Con el Ultra C alcalino. A mí me mandaron, por X, me mandaron a cierto lugar a hacer cosas y ahora estamos en otras. Pero ¿en base a qué? En base a este conocimiento que yo ahorita te estoy dando. ¿Para qué? Para ayudar a la gente. Para que te ayudes tú mismo. O sea, tú tienes que saber por qué lo compras. Yo sé que muchas damas lo compran porque también tiene otro proceso que es el de belleza. Y nadie te discute. Si tienes que sentirte bien contigo misma, lógico pues. Eso es lógico. Si tú no te sientes bien contigo misma, no vas a tener reacciones químicas buenas ni saludables. Eso es lógico. Eso viene junto, viene mezcladito. Entonces a lo que yo voy es a esto. Que si uno no puede equilibrarse, porque ya estamos en un nivel de estrés, pero espantoso, que ni nos damos cuenta, porque el estrés es invisible. Nosotros no nos damos cuenta. Tú puedes ser muy espiritualista y no te das cuenta que estás estresado. Yo lo he visto. Y yo mismo te digo, al tener impaciencia con la gente que quedamos en una hora y no viene a esa hora, ya, esa impaciencia es estrés. Y yo tengo que no comérmela, sino que transformarla. ¿Ve? Para que no siga. Y comprenderla. ¿Para qué? Para que no siga. Porque si no, eso te engancha con el estrés y ya fuiste. Y te molestas con la persona impuntual y se trastoca y las cosas cambian. ¿Ves? Entonces, eso de estar mirando de los ojos para afuera, de ver para creer, malo. Acá el asunto es la pausa, acá el asunto es la meditación, el asunto es cierra los ojos y mira para adentro. Esa es la cuestión. Eso es lo que tenemos nosotros que... Pero Guillermo, tengo que trabajar. Oye. Yo no tengo que trabajar. Yo vivo gratis. A mí me regalan la plata. Todo el mundo trabaja. Ya te he dicho cómo se comenzó comiendo pan con plátano con un sol. ¿Qué crees tú? Y con hijas, Y con hijas. No creas que un drama, pero un drama. Pero después, ¿qué es? Todo se logra. Yo entiendo que tú puedes pasar por un proceso muy difícil. Todos lo pasamos. Tú míralo eso como si fuera una iniciación o porque muchos errores, porque todos cometemos errores. Si yo te contara totalmente lo mío, nos sentaríamos a tomarnos un café y a llorar juntos porque un montón de errores he tenido. Tú también los debes de haber tenido. Pero acá lo bonito, lo hermoso, lo bello, lo fantástico es que siempre todos nosotros tenemos oportunidades. Y entonces nosotros podemos crear esa felicidad. Y ahí está el error que tenemos nosotros. No me acuerdo yo de mi existencia pasada. Pero tu existencia pasada te va a decir mucho. ¿Por qué? Por la ley de la recurrencia. Tú has visto un montón de gente que pobrecitos, ¿no? Que
no han tenido escuela y que cuando te hablan hasta no te hablan muy bien el español, el castellano, y eso mismo hace de que su conducta deje mucho que desear, pobrecito. Yo no te hablo de delincuentes, te hablo de gente que con escasa cultura, porque hay a patadas en el Perú y lo hacen al propósito todavía las autoridades, ¿no? Para estos casos, pues para que sigan escogiendo más tontos. Entonces, esa gente que está así, y entonces uno se pone a pensar, Dios mío, pero ¿por qué a mí me das y a esta gente no le das? Y la gente no se da cuenta que eso es por la ley de la recurrencia. Ese es lo de la parábola de los talentos. A uno tiene 5 talentos y le exigió 5 talentos más. Ese es el trabajo, no es jubilarse. Tú tienes 5. ¿Qué significa 5 talentos? Vamos a suponer que tienes plata, tienes casa con piscina, que tienes un buen trabajo, que eres muy inteligente, eres muy hábil para hacer tus cosas, para con Dios y para con la tierra. Y entonces ya, pero ¿y eso qué significa? De que a ti se te va a exigir más. A ti se te va a exigir más y entonces se te va a exigir 5 talentos más. O sea, 5 virtudes has ganado y 5 virtudes más tienes que depositar a tu jefe, a tu patrón, a tu espíritu, a tu Señor. Y la parábola de los 3 talentos ya es una persona, un empleado que vive en un departamento que más o menos tiene 3 talentos, tiene 3 virtudes y bueno, más o menos que por ahí, pero tiene para vivir, tiene su mensualidad, es medianamente inteligente, pero es inteligente, no como el otro de 5, pero que tiene que multiplicarlo por 10 o sumarlo por 10. Y de 3 tiene que rendir 3 más. No se le pide lo mismo que al de 5, se le pide 3. Pero se le pide, acá no hay con que tú vives gratis. No. Entonces ese esfuerzo que uno tiene que hacer, esa resistencia que uno va a encontrar, depende de tus habilidades. No lo veas tú como que yo tengo que ser ingeniero para poder tener plata. No lo veas como que yo tengo que ser doctor para tener plata. Habilidades estoy hablando, porque yo conozco mucho profesional, misio, que puede tener su cartón, pero no es muy hábil. Entonces, a esos 3, digamos, de medianas habilidades, se le exige 3. No tanto como al de 5, pero se le exige igual. Y viene el de 1, que es el que menos trabajo y menos funciones y menos cosas hace, ¿no? Y entonces ese es el problema. Entonces acá nosotros, ¿qué es lo que sucede? En cada existencia que nosotros vivimos se nos va a exigir cada vez duplicar nuestras habilidades. ¿Sabes cómo se le llama eso? Evolución. A eso se le llama evolución. Nadie nunca te ha dicho, Dios nunca te ha dicho, tú eres un borreguito, sigue a los demás borregos. No, Señor. Y en ese plan estamos. La parte más facilita, como dice y el otro dice y el otro dice, yo también digo. Entonces no salimos. Y antes no era así, papá. Antes no era así. Antes cada uno tenía sus ideas. Y cada uno, así es como se hacían sus riquezas, explotando sus propias habilidades. Ahora, ¿en qué se ha convertido eso de explotar las habilidades y la parábola de los talentos? En que el que tiene plata o es drogo, o es malo, o es un terrateniente, o es un vivo que por ahí se ha conseguido esa plata mala vida y nosotros los pobres, pobrecitos. En eso se ha convertido. ¡Ay, pobrecito! ¿No? Y no es así. Porque nosotros estamos en nuestra etapa de evolución y esa evolución tiene que ver con nuestro aprendizaje. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho, yo tengo la justa secundaria, yo tengo mi primaria, mi secundaria, y mi secundaria raspado y a la justa, 11. Y esto es cayéndole bien al profesor. Pero ¿eso qué significa? ¿Y por qué me va tan bien? Por las habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades? Las habilidades son para la materia, porque uno tiene que saber cómo manejarse en este mundo, ¿no? Porque la ética y la moral es una fuerza, que la gente lo desprecia, pero es una fuerza, ¿ya?
y la espiritualidad. No es una cosa que Dios te lo va a dar porque te lo mereces o porque le ruegas o porque le pides misericordia. Porque yo recuerdo bien cuando yo estaba en mis pininos de esto, sí recibí mi ayuda. Y estaba atendiendo yo con mis hierbitas, porque antes daba pues la hierba hervida de acuerdo a la enfermedad que tenía y comenzaba a curar de esa manera. Y entonces de repente llegó una persona que no podía curar. Oré, Dios mío, por favor, dame. ¿Qué hago con esta señora que no la puedo curar? Por Dios, ayúdame. Y plum, me dio la fórmula en el sueño, me dio la fórmula. Conseguí las plantas porque en ese tiempo yo estaba en la selva. Le herví las plantas a la señora y la señora se curó. Uy, el Guillermito bien bacán. El Guillermito feliz. Ay, ya. Entonces Dios me quiere, Dios me ama, Dios me va a dar. Y cuando yo tenga necesidad, pues me va a dar. Pasó una segunda ocasión, lo mismo me lo dio y todo. Y el Guillermito puso el pie en el embrague, puso neutro, ya no aceleró. Y a la tercera, ya Señor, dame, pues ya como que el Guillermito se había acostumbrado ya a la pachanga. Y entonces, ¿qué pasó? Que me soñé de que yo estaba, ¿has visto esos vagos, esos mexicanos que tienen un tremendo sombrerote y que están vestidos de blanco y están echados ahí tomando su tequila? Ahí estaba yo sentado, echado, vagando. y pasó un señor con un montón, con una bolsa tipo Papá Noel, un bolsón ahí cargado en el hombro, pero es una bolsa de plástico transparente. Y dentro del plástico transparente habían un montón de libros. Un montón de libros. Y el señor que llevaba el montón de libros, que siguió caminando, me miró y me dijo una sola palabra: ¡estudia! Vago ahí, sin vergüenza, no quieres hacer nada, quieres que yo trabaje. ¿Para eso te he mandado? Yo te he mandado para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y para hacer lo que se tiene que hacer, el mandado de Dios, hay que estudiar. Eso no implica que tengas que estar en la universidad, que tengas que estar en academia, Ojo, que esto sea bien interpretado. Porque hay mucha gente que está pensando, que Guillermo está diciéndole a mis hijos que no estudien. No. El que tenga la oportunidad para estudiar, que estudie, que aproveche, que no sea tonto. Sino que yo te digo por lo mío, porque yo pasé y tenía que pasar por ese proceso. Para hacerme duro, para hacerme fuerte. Yo me comía las uñas, en fin. El punto es este. El punto es que tenemos que ver al mundo, tenemos que verlo, la vida, tal como debe de ser, en su sentido no cucufato, sino en su sentido espiritual, como debe de ser, y el sentido material, como debe de ser. Entonces, acá no es una cuestión de que la memoria se pierda. ¿Por qué no? ¿Por qué la memoria se pierde? Hemos hablado nosotros de la glándula pineal y la glándula pituitaria. Hemos hablado que cuando uno quiere algo, uno tiene que tener un deseo. Ese deseo lo que va a hacer es proyectar, ¿no?, por la glándula pituitaria el deseo, ¿no? Y entonces ese le pasa la voz y activa a la glándula pineal. La glándula pineal es el que materializa, lo trae desde la otra dimensión y lo materializa cuando uno tiene esa claridad. ¿No es cierto? Cuando uno tiene esa claridad. Entonces, ahí, ¿en dónde está la fuerza? La fuerza está en esa energía, ese 20% de energía que estás colocando tú en tu cerebro, en tu mente. 20%, entonces, sin estrés, porque uno no debe de estar estresado, porque si no, el estrés es el que hace de que la pantalla mental vaya para acá, vaya para la izquierda, va para la derecha, va para el futuro, va para el pasado. Ese es el estrés. Y entonces esa proyección tienes que conectarla con algo, con la parte electromagnética, no solamente la mente, no solamente la claridad mental, no solamente el cerebro, sino que tienes que juntarlo. Yo siempre digo emociones y muy poco hablo de sentimientos, porque si yo digo se nos complica, pero sentimientos y emociones, esas emociones, porque los sentimientos son emociones
mucho más sutiles, superiores, mucho mejor, que de ahí es donde se destila el amor en el corazón. Entonces, cuando tú activas la parte electro, que viene a ser el cerebro, y magnético, que viene a ser el sentimiento o corazón o emociones o intestinos, cuando tú activas los dos, estás activando positivo y negativo. Siempre te he dicho que en las reacciones químicas ahí está la clave y ahí está el poder, ahí está la parábola de los talentos que Dios nos ha dado. ¿En qué? En las reacciones químicas. Y entonces en las reacciones químicas va formando cierto tipo de reacción química, que es la que le da la parte magnética a tu aura, y ahí comienza a brillar tu aura. ¿Por qué te digo? Entonces, entonces, ¿cómo es este asunto? El asunto es bien fácil. No te estreses, haz meditaciones, mantente en el presente y comiences lo que siempre te digo y lo que desde hace 20 años termino yo. Cuando termino no digo, sé feliz. No te digo yo, sé feliz. Ay, Guillermo, pero ¿cómo se te ocurre que voy a ser feliz si tengo esto, que me falta plata, Ya ves, es que te falta plata porque no eres feliz. Porque ya te he dicho que la oración más grande que puede existir en ti es la felicidad. Y la gente, y la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista. Entonces, cuando uno sabe interpretarse a sí mismo, sabe crear así dentro de sí mismo, por las cosas más simples y bellas, y lo transforma en algo bello en su vida, comienza a entender, y cualquier cosita y te abre la risa fácil y te hace feliz. Y vas creando una reacción química acorde con ese gran pensamiento que puedas tener, con ese gran deseo que puedas tener. Escúchame, estamos miércoles 15, ya van 4 meses, estamos a la mitad del cuarto, ahorita nomás es medio año. Yo te deseo de todo corazón que lo hayas logrado, por lo menos el primer deseo de este año, por lo menos. Pero tengo que seguir insistiendo, porque yo cuando salgo y veo a mis amigos, veo a mis pacientes, veo que todavía este asunto de la economía, de la abundancia y de todo lo demás, como que no lo saben interpretar. Entonces por eso es que yo tengo que hablarte de todo esto así, con manzanitas, con tu libro Coquito, porque esa es mi intención, porque así como a mí me han ayudado, yo tengo como obligación ayudarte. Y es más, si a ti te va bien, a mí me suben un galón, o sea que a mí me conviene. O sea que a mí me conviene que a ti te vaya bien. Yo me esfuerzo por ti, y a ti te va bien, a mí me va bien. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Cuando uno de nuestro club se supera, todos nos superamos de alguna manera y no nos damos cuenta. Porque todos somos el uno, en líneas generales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Por eso yo siempre insisto en la alta percepción. ¿Qué significa eso? Cambiar nuestra forma de percibir la vida. Que por las cosas más simples de la vida tú no veas problemas, ve salud, ve alegría, ve felicidad. No, es el yin y el yang. El yin y el yang, ¿cómo es? El yin y el yang es un círculo, que es el tiempo, y de ahí no sales, ¿no? Hay una lágrima negra con un pequeño círculo blanquito. ¿Qué significa? De que todo lo malo, muy malo, siempre trae algo bueno para ti. Y hay otra lágrima blanca, ¿no? Hay otra lágrima blanca que tiene un puntito negro, que quiere decir que todo lo bueno, de alguna manera, trae algo malo. Ese es el yin y yang. Ese es el equilibrio. Esa es la forma de vivir. Eso es lo que significa la resistencia. Esos puntitos son la resistencia. Y esa resistencia no está ahí para fastidiarte. Esa resistencia está ahí para ayudarte, para entrenarte. A eso se le llama, ¿cómo se le llama? Iniciaciones. Y de las iniciaciones nosotros renegamos. ¿Por qué? Porque yo hasta en ese tiempo, cuando comía pan con plátano, yo renegaba. Pero ahora que ya no es así, que tengo esa tranquilidad, gracias Dios mío, entonces ahora ya no es así. Yo digo, qué bien que me has entrenado. En ese momento no me gustaba para nada. Para nada. A nadie le gusta.
Pero si aprendes, cambias de nivel. Y ya no te pones ahí en el plan de enfermedad, ni nada por el estilo. Porque acá hay que entender una cosa. No es que ya tú tienes tal edad y ya no puedes oír o que ya no puedes ver bien, o tu cuerpo comienza a degenerarse, o como dijimos cuando hablamos ayer acerca de cómo se llama, de cuando te llega un momento en que todo el cuerpo se te aplana, ¿no? Todo el cuerpo a las damas, a los hombres se nos aplana, se nos pone un poquito mal. ¿Por qué? Por falta de colágenos, se nos va el 30%. Uno tiene que ir entendiendo que no es que la vida sea así, no tienes que ponerte ningún aditivo en el cuerpo. No tienes que ponerle más plástico a tus senos o a tus partes bonitas. No, es simplemente actúa como si el tiempo no existiera. Actúa como si el tiempo no existiera. Actúa como si el tiempo no existiera. ¿Y cómo se le llama eso? Eternidad. Pero esa no es mi ley, esa no es tu ley. Esa no es tu ley porque tú no lo captas. Porque esa es la ley de todos nosotros. Cuando uno capta, ¿cuántas veces te he dicho que nosotros estamos en 48 leyes? ¿Y cuántas veces te he dicho que cuando uno suprime una de esas leyes, 24 leyes se van? Y entonces te quedas 24 menos 24, 48. Te quedas con 24 leyes, que ahí es donde está la eternidad y está la levitación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que yo también el día de ayer te hablé acerca de que en algunas iniciaciones, en cierto momento, en cierta montaña, pasas esa prueba y apareces que te sabes sin estudiar, sin nada, se te conecta cierta parte del cerebro y ya sabes los idiomas del mundo. No te falta ni uno, todos los idiomas los aprendes en un ratito. ¿Por qué? Porque eso es inherente ¿en quién? ¿En nuestra mente? No, señor, en nuestra conciencia. Y nosotros aquí hemos venido a despertar conciencia. Y mientras más cantidad de conciencia tengamos, más porcentaje de conciencia despierta tengamos, pues simplemente ese es el acercamiento a convertirnos en Cristos, a convertirnos en dioses, a convertirnos en maestros o mínimo iniciados mayores. ¿Entiendes? Ya, yo no aspiro a mucho. De repente me da cierta cosa, o tengo desconfianza de mí mismo, o yo soy muy materialista y no puedo creer. Oye, está bien, ya, está bien. Comencemos desde poquito. Pero mínimo, pues, compadre, la abundancia. Pero mínimo la abundancia, pues, compadre, que es un poder, que es un don, que es una virtud, que es algo de los talentos que te tienen que dar. ¿Por qué? Porque tú te has esforzado. No, que yo soy bien trabajadorcito. Ah, bien hecho. Es que no puedes el primer año de secundaria, el segundo año de secundaria, el tercer año de secundaria, el cuarto año de secundaria, el quinto año de secundaria, el primero de universidad, el segundo de universidad. No puedes estar repitiendo todos esos años lo mismo. Soy trabajador. No, señor, algo más se tiene que aprender en cada una de esas circunstancias. Si no, ¿para qué estamos acá? Eso es evolución. Nosotros estamos acá para evolucionar y el hombre se tiene que convertir en Cristo. Eso es evolución. Y yo no te hablo de cucufatería, yo no te hablo de ir a misa, yo no te hablo de golpearte el pecho, yo no te hablo de orar todo el matiné, vermú y noche. No, señor, eso es cucufatería. Uno tiene que tener un equilibrio entre la espiritualidad y la materia, porque la espiritualidad es la que genera materia. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con tu poder. ¿Y cuál es tu poder? Las reacciones químicas. ¿Y de dónde vienen las reacciones químicas? De la calidad de tus pensamientos, de sentimientos y emociones. Ya, ahí está. Más fácil, ¿por dónde? Por eso es que yo he estado hablando del sistema linfático, del sistema sanguíneo, de la parte parasimpática, de la parte simpática. Te he estado hablando de los colágenos, te he estado hablando de la sangre, de la maravilla de la sangre. Te he estado hablando del cerebro y la médula espinal, que ya vas a ver tú. Te he estado hablando de eso. ¿Por qué?
porque yo quiero prevenir que tú seas una persona que tenga leucemia o que tenga esclerosis múltiple o que si sufres de epilepsia. En ningún momento he tocado el tema de esa manera. Te lo he tocado como ejemplo para que tú veas cómo es que uno se descalabra cuando se jubila. Yo me refiero a esa jubilada, me refiero cuando ya uno pues ya no quiere hacer nada, no, hasta acá nomás llegué. No, eso no funciona así. Ahí es donde lo primero que va a pasar es como no usas la glándula pituitaria, no usas la glándula pineal, y entonces ahí comienzas a una caída, y entonces ahí es donde ya comienzas a perder la memoria. Y entonces si pierdes la memoria acá, imagínate cómo te vas a acordar en tu próxima existencia de qué es lo que ha sido acá. Ahí lo único que vas a tener que apelar es a tu intuición. Pero ¿cómo vas a apelar a tu intuición si tú no lo desarrollas acá, ahora mismo? No vas a venir con la intuición regalada para la siguiente existencia. Esa es la ley de la herencia. Si tú acá terminas millonario y comienzas, no te quedas con eso egoístamente, sino que ya después llegado un momento tú haces algo beneficioso para los demás con ese dinero, en la siguiente existencia, por la ley de la herencia, que a ti te cuentan el cuento, te vienes calato, te vas a ir calato, mentira. La ley de la herencia lo que hace es de que la próxima existencia, como ayudaste con el dinero a otras personas, eres un buen administrador cósmico. Y entonces te lo vuelven a dar. Y arrancas en cuna de oro. Y eso es tuyo. Así que acá no vengan las personas con que calato vienes y calato te vas a ir. Eso es mentira, eso es falso. Y de ahí es donde vienen las grandes diferencias entre las personas que, pobrecitas, todavía no tienen un nivel intelectual suficiente como para poder evaluar cosas de lo alto. Y ahí viene otra gente que más o menos sí, y hay otra gente que sí sabe utilizar pues coherentemente lo que es el dinero, la abundancia, saben lo que es la salud, saben lo que es la felicidad, hasta instintivamente. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué se pierde la memoria? Porque no hemos encontrado la conciencia. Salió como un eslogan, ¿no? ¿Por qué se pierde la memoria? Porque no hemos encontrado la conciencia. Nada más. ¿Y cómo es eso? De ahí es donde viene, escúchame bien, por favor. Por favor, por favor. No usamos reacciones químicas positivas. ¿Entiendes? Yo no te voy a hablar de mantenerte en el presente, no te voy a hablar de meditaciones, no te voy a hablar que también son importantísimas. Pero fíjate, ese de las reacciones químicas no es que como la respuesta que me daban algunas personas, no, yo antes no tenía, pero ahora ya tuve que dejar este conocimiento. ¿Por qué? Porque encontré un buen trabajo, pues, y estoy ocupado. Entonces es como decir, eso es para este tipo de conocimiento, es para los vagos, para los haraganes, para los que no tienen que hacer nada. No, señor, no es verdad. Porque esa persona cuando ya se aburra de sus 5,000, 6,000, 7,000 soles mensuales que gana, que supuestamente es bastante plata, no es nada de plata, va a querer después 10,000, 14,000. ¿Y eso por qué? Porque es muy natural. Si soy capaz de llegar a 7,000, soy capaz de llegar a 14,000. Ya eso de alguna manera es evolución económica, pero eso no se logra si tú no tienes tus reacciones químicas bien positivas. Eso no se va a lograr. No se logra. ¿Por qué? Porque no ves que esa es la parte magnética y todo lo quieres hacer con lo electro, con la mente. Quemas la mente, pierdes ese 20% con el estrés, ¿ya? Pierdes ese 20% de energía con el estrés y entonces tu mente, tu cerebro comienza a jalar de la parte instintiva, pierdes el instinto porque mezclas una energía con otra energía. Y lo más triste de la historia, y por eso es que mucha gente anda hasta el 100. Fíjate hasta dónde te lleva el estrés, que te jala después, te jala la parte de la energía sexual, que es la clave, que es lo primordial, que es ahí donde se tiene que transmutar, que es ahí. Entonces jala el cerebro, le jala a los testes la energía, y es una energía que no es para poder mantenerlo como por un tiempo. Y después esa energía sexual
y después estás haciendo millonario a los que venden pastillas azules. Y después eso, ¿por qué? Porque no tienes energía sexual. Y entonces uno lo que dice es, no, pues es que es verdad, pues es la vejez. No es la vejez, estás viviendo mal. Tus reacciones químicas son horrorosas. Eso es lo que pasa. Y ojo, que cuando uno está mal sexualmente pierde la cabeza. Ahí está la cosa. Oye, yo ahorita tengo 2 pacientes así. Cuando uno está mal de la energía sexual, pierde la cabeza, se te va la memoria. Ya después no reconoces ni a tu mujer, no reconoces ni a tus hijos. Sales a la calle, no te acuerdas ni de dónde está tu casa, y entonces uno dice, es la vejez. No, señor, ahí lo que está pasando es que no hay energía sexual. ¿Por qué? Porque la mente le robó a la energía sexual y se fregó todo. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Y nosotros nos damos los jamones, nos damos el gusto de masturbarnos, nos damos el gusto de ir con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, y las mujeres con otro hombre, con otro hombre, con otro hombre. Perder la energía, eso es vejez. ¿Te das cuenta? Y la gente ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no, esos no son los estudios. ¿Y por qué pierdes energía sexual? Lo que ahora está de moda, qué mala moda, qué fea moda, qué horrible moda. ¿Por qué es que pierdes la memoria? Porque tus riñones no funcionan bien. ¿Y qué tienen que ver los riñones con el cerebro? Ya te he dicho. Es el que alimenta a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales alimentan a todas las vértebras, y las vértebras alimentan a todos los órganos internos. Y ahí está la parte raquídea y ahí está la parte neuronal. ¿Entiendes? Y entonces, y lo primero que te dan, toma Memorex, toma algo, ginkgo biloba, y ahí no es, es en la parte sexual, llámese riñones y glándulas suprarrenales. Por eso es que te pierdes, eso no es vejez, por eso que eso no es vejez. A ti te meten el cuento, no, el doctor sabe lo que dice, el doctor no sabe nada. En fin, ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Mira, después no te quejes, mira todo, las reacciones químicas tienen que ver contigo, tú eres el dueño. Tú eres, nada, acá no hay que yo no puedo. Acá todo el mundo viene a aprender. No te jubiles con anticipación. Ya me pasé de la raya, yo por tratar de explicar. Es que es un tema sensible. Es un tema sensible y no puedo yo estar cortándolo por las ofertas ni nada, pero ahorita te las tengo que mandar, ¿ya? Pero acuérdate bien de lo que te he dicho. Mira, te estoy hablando de salud, te estoy hablando de espiritualidad y te estoy hablando de abundancia. Todo esto tienes que saber. ¿Por qué? Porque es lo que te corresponde y es lo que te mereces. Pero si no conoces, ¿cómo lo haces? Ahora ya conoces. Se te está abriendo cada vez más las puertas, ya depende de ti. Muy bien, nuestras ofertas de esta semana vienen a ser el Bonés o el Diayac, y junto con el Bonarén o el Prospolen. Yo te recomiendo así, el Bonés, cómpralo con el Bonarén, o si tienes problemas de pulmones, el Diayac con el Prospolen. De 84 soles a 70 soles, ya esa es la oferta. Y nuestros efervescentes, que cada uno cuesta 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso van a ser 3 por 60 soles. 2 pagas y 1 te llevas gratis, ¿ya? Ya sabes que todo esto es hasta el día viernes, hoy día estamos miércoles. ¿En dónde lo encuentras? En Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención de lunes a viernes es de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien, amigos, ya saben ya saben. Reacciones químicas. Cada acción tiene una reacción. Nada se destruye, todo se transforma. Eso eres tú.
Tú lo único que tienes que hacer es entender mejor la parábola de los talentos y después reclamar tu premio. ¿Por qué? Porque esas son las leyes cósmicas, esas son las leyes universales. Cuando ores, es cierto que llega un momento en que uno pide de todo, pero cuando ores, es preferible que te ores a ti mismo ahora, porque tú tienes la sartén por el mango. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.